Bueno, pues nos encontramos con el maestro Antonio Velasco Piña. El maestro es un destacado escritor e impulsor de la mexicanidad en México. Se le conoce por sus aportaciones trascendentales a través de varios libros. Uno de ellos es el de Tlacaele, el de Regina, Los Siete Rayos y La Guerra Sagrada, que habla sobre la independencia de México. Maestro, buenas tardes, bienvenido. La intención de esta entrevista, maestro, es conocer su valiosa opinión sobre la trascendencia de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de México. El objetivo central es que usted nos pueda ampliar cuál pudiera ser el camino para que dentro de los sucesos que acontecieron hace 200 años, encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla, por José María Morelos y Pavón, cómo todo en ese proceso tan complejo que fue la independencia de México, no fue nada simple ni fácil, cómo podemos actualmente enlazar esos sucesos con las nuevas generaciones y proyectar su importancia en la identidad nacional, en la cohesión de nuestra patria hacia el futuro. Efectivamente, estamos ya a muy poco tiempo del segundo centenario de la independencia de México. No dudo que se vayan a realizar toda una serie de festejos conmemorativos, pero creo que lo más importante es que hiciésemos una revaloración de la versión que hemos venido estudiando siempre sobre este acontecimiento, que es la misma que se hizo desde el siglo XIX, en la segunda mitad, y que desde luego tiene muchos méritos, pero que puede ser mejorada. Por ejemplo, esta versión es muy racista, es machista, es materialista. Es racista porque de muy mala fe, quien lee la versión que estudiamos normalmente de la Guerra de Independencia, se lleva la impresión de que las comunidades indígenas participaron únicamente como carne de cañón y fueron arrastradas por los acontecimientos. Esto es algo totalmente falso, porque fue una comunidad que actuó con gran conocimiento de lo que estaba haciendo, con claros objetivos de las causas por las cuales luchaban, y que tenemos nuevamente que volver a estudiar la importante aportación que tuvieron estas comunidades indígenas en la Guerra de Independencia. Es racista porque nos hace creer que exclusivamente fueron los hombres los que tuvieron una parte destacada en esta lucha, y esto es también totalmente falso. Hubo una serie de mujeres que tuvieron una participación muy activa en estos acontecimientos y que también necesitan ser revaloradas y puestos de relieve su actuación. Y es materialista porque también la lectura de esta versión nos lleva a la conclusión de que los ideales por los cuales se luchó en la Guerra de Independencia fueron exclusivamente políticos, o sea, concretamente, desde luego, lograr la independencia de México. Pero también hubo grandes finalidades de tipo social, como se puede ver al ver las declaraciones de Morelos y de muchas otras proclamas, incluso también de carácter espiritual, por la simbología que se manejó y por el hecho de que varios de los dirigentes más importantes eran sacerdotes. Y también creo que hay que revalorar a las principales figuras de entonces, o sea, concretamente a la figura de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero. En el caso de Hidalgo hay que resaltar el gran conocimiento que tuvo de las lenguas indígenas, de las tradiciones indígenas, que fue lo que le permitió lograr el apoyo de las comunidades indígenas. En el caso de Morelos, resaltar todavía más los aspectos de la lucha social que él llevó a cabo y de cómo él rompió ya en forma definitiva esa atadura psicológica que existía con las instituciones españolas, de que forzosamente tenía que ser un monarca europeo el que gobernase a México, de que había que preservar todas las instituciones heredadas de la colonia. Y él ya en forma innovadora es cuando introduce ya el concepto de república, de soberanía popular, de división de poderes, etc., ¿no? Y el caso de Guerrero, por resaltar esa valentía y esa tenacidad que tuvo para mantener la lucha cuando ya estaba aparentemente todo perdido y ya la mayor parte de los jefes insurgentes ya habían claudicado de la lucha, él la prosiguió adelante por muy pocos recursos que tuviera. Entonces yo creo que esto es algo que hay que revalorar y sobre todo hacer ver que estos ideales por los cuales se luchó en la independencia siguen siendo totalmente válidos. Estos ideales de igualdad ante el derecho, estos ideales de educación para
todos estos ideales de soberanía nacional y de soberanía popular pues siguen siendo tan válidos entonces como ahora. Incluso hay algunas cosas de la Constitución de Apatzingán que actualmente resultarían novedosas, como hacer un balance de todas las autoridades cuando dejan sus puestos, todos los funcionarios, ver exactamente cuánto tenían al principio y cuánto tenían al final y someterlos a juicio para ver si no había habido un enriquecimiento ilegítimo, pues creo que todavía es un ideal por conquistar, ¿verdad? Claro que sí. Maestro, en esta cuestión, los jóvenes de hoy nos preguntamos cómo podremos revalorar esos ideales de la revolución, esos ideales de la lucha de la independencia, para los jóvenes de hoy, para los jóvenes de nuestra época. En ocasiones vemos decadencia en la educación, y en ocasiones nos damos cuenta cómo los jóvenes de hoy, desde la primaria hasta niveles superiores, no valoran a nuestros héroes nacionales, no valoran estos acontecimientos que tuvieron tanta importancia para nosotros, ¿no? Por ejemplo, y lo señalo como un caso muy burdo, maestro, con todo respeto, a veces le preguntamos más al niño y es más fácil que nos conteste por la caricatura tal o por tal cuestión, ¿no? Y no conocen a nuestros héroes nacionales. Es preocupante para los jóvenes de hoy darnos cuenta de que se está perdiendo cierta cultura que tenemos como mexicanos. No sé si esto sea propio de la decadencia de la educación, que en ocasiones se vive por falta de recursos. Veía yo apenas un reportaje. Es verdad que existe equidad en la educación en México, y me daba cuenta de que verdaderamente quienes tienen mayor probabilidad de educación son aquellas escuelas que cuentan verdaderamente con todos los utensilios, llamémoslos buenos maestros, desde material, todo esto, y verdaderamente en ocasiones me doy cuenta cómo existe cierta decadencia y para transmitir el conocimiento por parte de los profesores hacia los alumnos y viceversa, para que haya una retroalimentación. La pregunta en concreto, maestro, es ¿qué hacemos nosotros los jóvenes? ¿Cuál sería nuestro papel para tratar de valorar este tipo de acontecimientos que tanto cambió en su momento a México y que sin lugar a duda no lo seguirá cambiando si no lo revaloramos? Esto que usted menciona es muy cierto y es muy grave. El hecho de que se esté restando importancia a la impartición de la materia de historia en las escuelas, pues es un camino directo para perder nuestra identidad nacional, nuestros valores y nuestra memoria histórica. Entonces creo que la única forma de resolverlo debe ser conjuntar esfuerzos de las tres partes, es decir, conjuntar el esfuerzo de maestros, de padres de familia y de alumnos para presionar e insistir ante las autoridades, desde la autoridad específica de cada escuela hasta las autoridades estatales, municipales y federales, para que se vuelva nuevamente a recobrar esa importancia que tenían en el pasado las materias de historia, de humanismo, de civismo, que son las que nos permiten preservar nuestra identidad y nuestros valores. Pero no, esto no puede ser labor de un solo sector de la sociedad. Hay que redoblar los esfuerzos y primero señalar lo que usted menciona, el terrible peligro en que nos encontramos si se pierde esa memoria histórica, pues simplemente se pierde la nacionalidad. Y de todas maneras recordar que estamos junto a un poder muy avasallador como es el de los Estados Unidos, que de buena o de mala fe siempre ha procurado amalgamar a toda la sociedad bajo un solo esquema, bajo un solo enfoque de las cosas, que además es un enfoque muy materialista, muy carente de auténticos valores. Entonces necesitamos contrarrestar todo eso a base del esfuerzo y del señalamiento permanente en lo que nos da una identidad. Insisto, esto lo deben de hacer los jóvenes, protestando en sus respectivos centros de estudio cuando a su juicio no se está dando la suficiente importancia a la impartición de las materias que nos dan esta identidad por parte de los padres de familia en la misma forma, y ya no se diga por parte de los maestros y de las autoridades. Claro que sí. Entonces la propuesta sería en concreto revalorarnos nuestra identidad, revalorarnos nuestra realidad y ponernos a pensar más que nada esta nueva ética que tenemos que construir los jóvenes, los niños, los padres de familia, autoridades en conjunto, ponernos a pensar cuál es esta nueva concepción axiológica que queremos adquirir para no perder nuestra identidad. Así es, yo creo que el año 2000, que se inicia desde ahora la conmemoración de esto, puede ser un parteaguas en este sentido para, con base en esas conmemoraciones tanto de la independencia como de la revolución, que son nuestros dos eventos históricos más importantes de los últimos siglos,
insistir nuevamente en esto, ¿no? En que no podemos seguir por este camino de pérdida de valores, por este camino de pérdida de memoria histórica. Claro que sí. La cuestión esta de tomar conciencia de nuestra realidad social en ocasiones hace que los jóvenes hagamos levantamientos, hagamos protestas, como en el caso del 68, maestro, que es algo que nunca se olvida, no se olvidará y que sin lugar a dudas sigue vigente y seguirá vigente mientras los jóvenes tengan memoria y conciencia crítica. Fíjese que ahorita que usted menciona el 68, para mí es muy satisfactorio ver cómo gran parte de la población de México, que es joven, no vivió esos acontecimientos y sin embargo no ha perdido el interés en informarse, en profundizar en lo que ocurrió entonces, ¿no? Entonces esto es síntoma de que en el fondo, en el inconsciente del colectivo mexicano, sí subsiste este interés por nuestro pasado, por nuestras raíces. Porque, ¿a ustedes qué les puede interesar eso si no vivieron y no les afectó? No, pues cualquier hecho del pasado va conformando nuestra actual realidad y por lo tanto nos afecta. Es falso suponer que lo que pasó antes de que yo naciera no me esté afectando. Por supuesto que me afecta. Todo es el presente resultado del pasado, y si yo no conozco ese pasado, no voy a poder manejar adecuadamente los efectos que ese pasado me produjo en el presente. Claro que sí, maestro. Ya lo decía el filósofo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del 68, recordemos que lo mismo sucedió a la par allí en París, en Praga, fueron acontecimientos en todo el mundo que tuvieron un gran impacto, no solamente en la realidad de cada una de las comunidades, sino en la conciencia de los jóvenes de ese tiempo y en la conciencia de los jóvenes de hoy. Bueno, es que si somos honestos, vamos a tener que reconocer que en el 68, por vez primera en la historia, hay una toma de conciencia planetaria. Es decir, la humanidad entera se dio cuenta de que había toda una serie de instituciones, de sistemas políticos que estaban totalmente equivocados y eran totalmente injustos y aberrantes. Y esa toma de conciencia planetaria es lo que ha permitido todo el cambio, toda la transición en el mundo entero de los sistemas autoritarios a los sistemas democráticos. Esa toma de conciencia fue también la que permitió que la humanidad se diera cuenta que el modelo de desarrollo económico e industrial que funcionaba estaba produciendo una destrucción en el medio ambiente a nivel mundial, y entonces surgió ya lo que conocemos ahora como conciencia ecológica. Actualmente hay más conciencia ecológica en un niño de kinder de la que había en un sabio antes del 68, ¿no? Entonces ya por lo menos nos damos cuenta que estamos mal, ya se ha empezado a tratar de rectificar. Esa misma conciencia planetaria permitió darnos cuenta de que la mitad de la humanidad, o sea, las mujeres, vivían en una situación totalmente injusta de marginación y de subordinación. Entonces todo lo que es el movimiento feminista, que ha logrado una reivindicación de la mujer en gran número de naciones, que ha permitido desde el voto de la mujer y sobre todo su participación política y activa en todos los campos de la actividad humana, lo mismo políticos que científicos que religiosos, es también resultado de esa toma de conciencia que se dio en el 68, que le permitió a la humanidad darse cuenta primero de su unidad, de que lo que pasa en una parte afecta a todo el resto del planeta, y segundo, de las enormes mentiras que se vivían sobre todo en materia política. Entonces, claro que fue importante el 68. Y el centro de ese movimiento de conciencia planetaria y de captación de la realidad estuvo aquí en México. En esa época no se consideró así, mucha gente creyó que había sido un movimiento que no iba a tener trascendencia. No se modificaron en ese momento los sistemas políticos, no hubo cambios legales, no cayó ningún gobierno. Pero en cambio la humanidad se dio cuenta de las cosas y 20 años después ya se produce toda la transformación a nivel político en el mundo entero. Que además es algún tema que va a seguir presente, siempre va a haber esta conciencia mundial, y poco a poco nosotros los jóvenes estamos otra vez repensando nuestra realidad. Nos preguntamos incluso hoy en día si ya estamos en este proceso de consolidación de la democracia o todavía estamos en ese proceso de transición, porque para mí la democracia, siento que también, aparte de la renovación de las instituciones y todo esto, tiene que implicar una renovación de conciencia del individuo, de los ciudadanos, no solo para ir a votar, sino conscientes de su realidad y de lo que quieren para el día de mañana. A lo mejor los jóvenes nos seguimos contestando qué podemos hacer por México, qué podemos hacer por nuestro país y por el mundo, y la verdad, la respuesta siempre ha sido la misma: trabajar desde cada uno de nuestros lugares, hacer lo nuestro, poner nuestro granito de arena para, como decían los autores, dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Así es, por supuesto. La democracia no se agota en el simple voto. Tiene
perspectivas mucho más amplias y apenas estamos empezando a retomar ese camino. Pero por lo menos ya se inició, porque lo terrible es que antes del 68 la gente creía que ya vivíamos en un sistema democrático, cuando que ni siquiera ese mínimo hecho como es el respeto al voto se daba. Entonces por lo menos se tomó conciencia de que eso era una falsedad, se empezó a buscar y ya en el 2000 ya hubo una transición democrática que inicia el camino hacia la obtención de una auténtica democracia, de la que obviamente estamos muy lejos. Y esto es aplicable a todo lo demás. Obviamente los problemas de contaminación en el mundo subyacen, pero ya hay conciencia de eso y se está buscando la forma de solucionarlos. La marginación de la mujer todavía tiene mucho camino que andar para ser superada, pero ya se está en ese proceso de cambio. Lo que nos falta todavía es muchísimo, pero ya somos conscientes de esa carencia y ya hay ese esfuerzo permanente por seguir adelante. Maestro, los libros que usted ha hecho han dejado, yo siento que han abierto los ojos de muchos jóvenes, y yo particularmente admiro mucho el libro de Regina, que es un libro que me encanta mucho, que me hizo pensar de forma diferente, sobre todo por alguna frase que dice ahí que algún día los jóvenes se levantarán en la Plaza de las Tres Culturas y se moverán las conciencias, ¿sí? Yo siento que esta ideología que usted nos ha heredado a los jóvenes de hoy y a los jóvenes de mañana, sin lugar a dudas, cambiará considerablemente nuestra realidad. Mire, yo me atrevo a decir que en realidad no es una ideología mía, yo soy un simple testigo de estos acontecimientos que me he dedicado a recabar esta información y transmitirla, pero esta es una ideología que proviene de nuestras raíces mismas, me explico, es decir, no tenemos que inventar nada, los ejemplos están ya dados por todos nuestros antepasados, olmecas, mayas, zapotecas, toltecas, aztecas, etc. Es decir, ahí está ya, es una herencia cultural y espiritual que está a nuestro alcance siempre y cuando nosotros nos tomemos el esfuerzo de recuperar. Pero ahí está ya, ahora sí que no hay que inventar nada nuevo, simplemente hay que recuperar toda esa herencia del pasado, que también incluye, por supuesto, toda la tradición de Occidente y de Oriente. No nos vamos a encerrar nada más en únicamente en nuestra propia tradición, pero sí tenemos que partir de ella. Claro. No seremos nada si no recuperamos primero nuestras propias raíces y ya con ese sustento, con esa base, nos abrimos a todas las otras tradiciones culturales y espirituales de toda la historia de la humanidad. Claro, recuperar ese tipo de conocimiento sobre nuestra historia es recuperar nuestra identidad, maestro. Así es. Y al recuperar nuestra identidad tendremos el día de mañana una visión más crítica de lo que somos y hacia dónde vamos a llegar. Conocernos a